invitado de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a conversar con el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político, electoral y jurídico, sobre los cambios propuestos al reglamento del concurso para elegir fiscal. Primero le damos el saludo y la bienvenida. Abogado Mauricio Alarcón, Washington Delgado lo saluda junto con Sergio Bermeo. Bienvenido, un gusto, buenos días. Buen día, mi estimado Washington, un gran abrazo para ti, buen día Saskia, lo propio, y un saludo a nuestra audiencia, un gusto reencontrarnos aquí en la CNN de Forever. Muy amable, Mauricio. Bien, luego de algunas críticas que se le hizo al reglamento aprobado originalmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el día lunes de esta semana se anunció que va a haber algunos cambios, pero no sé hasta qué punto esos cambios realmente van a asegurar convocar, por una parte, a los aspirantes y, por otro lado, seleccionar al mejor abogado del Ecuador para que sea el fiscal general del Estado. ¿Qué análisis amerita esta reforma o estos cambios, Mauricio? Washington, quizá el punto de partida es señalar que la Fiscalía General como institución siempre ha sido la joya de la corona de los intereses políticos. Tú sabes que quien le mete la mano a la justicia, pero particularmente a la Fiscalía, puede hacer y deshacer en el país, basando sus acciones en algo que nos ha hecho mucho daño, la impunidad. Tú sabes esas formas en las que de manera bastante selectiva se activan o se desactivan procesos, como en su momento se lo hizo con Carlos Chiriboga o con Carlos Vaca Mancheno. ¿Y por qué menciono yo esto? Porque en ese momento también, cuando los personajes que he mencionado fueron designados fiscales generales, los reglamentos fueron controversiales. En este momento, para la mayoría de la audiencia, quizá lo único que le quede en la memoria y en el recuerdo es el parentesco del señor Chiriboga con el expresidente o la relación que tenía el señor Vaca Mancheno con la comisión del 30S. Pero deberíamos recordar que ahí también el Consejo de Participación Ciudadana hizo modificaciones al reglamento para que precisamente estas personas sean electas, haciendo un contrapeso para ciertos temas que les beneficiaba, eliminando otros que podía perjudicarles y haciendo que la designación sea prácticamente un traje a la medida para las órdenes que en aquel entonces se daban en la sabatina. El reglamento es el punto de partida. Si las normas se establecen inclinando la balanza para un lado en específico, el resultado es de esperarse. En este caso, yo no quiero echar la culpa ni a uno ni a varios de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero basta, Washington, y probablemente tú, con tu sentido del cariño a estos asuntos y el criterio que tienes, lo habrás visto, tomar ese documento de 55 páginas que aprobó el Consejo hace apenas 2 días para darse cuenta que hay deficiencias en la redacción, que ni siquiera se han tomado el tiempo para hacer una concatenación de los artículos, de las disposiciones transitorias, que hasta en la forma visual en la que se insertan las tablas hacen que información se pierda por fuera de los márgenes de la página. ¿Dónde está la importancia de ese punto de partida? Y eso que no estamos hablando del contenido, que como tú sabes ha sido polémico, tiene cosas positivas, sí, pero vamos simplemente a la forma. ¿Por qué este tipo de cuestiones? ¿Negligencia o desde ya están inclinando la balanza por algún interés en específico? Sí, aquí hay algo, Mauricio. Yo quisiera un poquito dividirlo en algo que puede ser rescatable y luego tengo sí reservado algunas inquietudes porque he leído ese reglamento propuesto, el nuevo, ¿no? Que está a punto inclusive de ser publicado en registro oficial, si es que ellos no vuelven a recapacitar un poco. Dejo la parte negativa, por decir así, un poco, para hablar un poco más adelante. Vamos con lo que posiblemente sea rescatable. Originalmente se había propuesto, o estaba en el reglamento, que si alguien estaba siendo procesado por cualquier delito, no puede ser prohibido. Es decir, que podía optar por ser fiscal general del Estado. Uno se decía, ¿qué pasaría si lo declaran culpable y a la vez es fiscal? Es increíble. Ahora han aceptado que si está procesado, y ahí también hay otras normativas, ya no pueda ser candidato a fiscal. ¿Esto sería un avance, Mauricio? Bueno, yo, así como tú dices, enfoquémonos primero en lo positivo.
Yo te digo, hay cuestiones que estaban en el reglamento original y que creo que son importantes que se hayan mantenido. Te hablo incluso de temas que desde Ciudadanía y Desarrollo hemos defendido respecto de la función pública. Qué importante que se pida a los postulantes elevar un formulario de declaración de intereses, ¿no? Que te diga cuáles, no solo el tema de bienes es importante, sino también intereses, para evitar después esos conflictos que pueden producirse una vez en el cargo. Qué bueno que es eso. También el tema que se ha mantenido, afortunadamente, que es la publicidad del expediente íntegro, porque para quienes hacemos veeduría, ojo con ese detalle, o para quienes hacen un buen trabajo de investigación periodística, los que están como ustedes en el día a día del tema, en más de una ocasión se habrán topado con expedientes mal escaneados, con documentos faltantes, no sé si por conveniencia o simplemente por omisión, pero aquí ya se eleva, como sugerimos en una carta que dirigimos al presidente del Consejo de Participación, a publicidad total, a transparencia total, el expediente íntegro. Claro, protegiendo los datos personales. No necesitamos saber cuestiones de sus hijos menores de edad o su dirección domiciliaria, pero en buena hora que se ha hecho eso, ¿no? Entonces, ¿hay cosas positivas? Por supuesto que sí, que no nos vayan a decir después que solo nos enfocamos en lo negativo, pero vamos poniendo en una balanza, pues, Washington, lo positivo y lo negativo, para que sea nuestra audiencia la que vaya sacando sus propias conclusiones. Sí, exacto. Vamos con Saskia, sí. Abogado, sí, siempre se habla, ¿no? En estos casos, por ejemplo, de las presiones políticas y también de esos intereses particulares. ¿Qué tan difícil es garantizar realmente la independencia en el sistema judicial? No es difícil, Saskia, para nada, si es que se parte con la voluntad real de que ese principio sea respetado, desde algo tan básico como la designación de autoridades hasta algo tan elemental cuando estas ya están en funciones y prestan el servicio de justicia a los ciudadanos. Entonces, el punto de partida es la voluntad. Y ahí cabe preguntarnos, después de la novelería que ya va a cumplir el próximo 20 de octubre, 16 años introducida en la Constitución de Montecristi del Consejo de Participación y estos concursos de méritos, ¿se ha logrado ese objetivo? ¿O simplemente lo que ha venido aplicándose durante estos, insisto, casi 16 años, ha sido para ese modelo concentrador de poder hiperpresidencialista para meterle la mano a la designación de autoridades y hacer lo que se ha venido haciendo? Yo me quedo con la segunda. No creo que en la primera haya habido voluntad. No creo que haya habido la intención de hacer bien las cosas. Y Saskia, ese es el punto de partida. Y yo te hago aquí una reflexión muy simple. ¿Por qué para cada concurso tenemos que hacer reglamento? ¿Por qué no podemos haber utilizado el mismo reglamento para todas las ocasiones en que designamos fiscal? ¿Por qué las normas básicas de calificación de quienes están postulando no están en una ley como debería ser y están en un reglamento que se hace, se deshace, se mueve, se modifica, se aplica o se inaplica en función de la coyuntura? ¿Cuántos reglamentos hemos tenido para los 16 años de concursos? Creo que estaremos superando los 100 o los 120. Eso es inaudito. Si nosotros nos ponemos a ver incluso con qué reglamento se ha designado a los fiscales durante los últimos concursos públicos, vamos a notar, como decía al inicio, las diferencias. Entonces, desde ese punto ya podemos nosotros empezar a preocuparnos, porque la independencia sería partir con reglas claras, reglas que se apliquen para todos, que uno sepa que en 5 años quiere aspirar a ser fiscal y que las reglas ya están conocidas, que uno sepa que en 10, en 12 años, cuando culmine el mandato, 2 fiscales quiere postularse y ya sabe bajo qué condiciones, que una persona que hoy es estudiante de Derecho, Saskia, y que apunta a ser fiscal general porque es su sueño llevar a cabo una mejora del sistema penal, sepa lo que tiene que hacer para entrar a la pelea 12 años después. No que se saque la madre, perdón el término, con los reglamentos actuales y el rato de los ratos vea que le han cambiado y que ahora también es importante conocer, pues, de derecho laboral, de artes mágicas y de un montón de cosas que probablemente no son tan relevantes para el ejercicio del cargo, pero sí para ciertos postulantes que ya le echaron ojo al compadrazgo. Pero ahí volvemos a la raíz, ¿no? ¿Cómo cambiar eso o mejorar para que realmente no vuelva a suceder? Y como usted dice, que ese joven que está en universidad, que tiene ese anhelo, que se va a preparar profesionalmente, lo pueda lograr.
Saskia, el origen de todos los males es el sistema de designación de autoridades. Hoy estamos hablando del tema de la fiscalía, pero podría yo preguntarle a Washington y a ti, ¿por qué no se ha renovado el TNE? ¿Por qué no se ha renovado el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué tenemos problemas con una defensoría pública que estuvo encargada durante 6 años? ¿Por qué estamos acá ahora sin saber qué va a pasar con la misma Corte Constitucional, con el Consejo de la Judicatura, y eso que son procesos distintos? Porque el origen de los males es el perverso sistema que se estableció en la Constitución de Montecristi. Mientras ese error de fondo no sea solucionado, vamos a encontrarnos aquí con ustedes dentro de 5 años y medio y vamos a evaluar un nuevo reglamento, cuando nuevamente con el tema de la ley del péndulo otros sean los poderes políticos y quieran meterle mano a la fiscalía. Entonces, si no solucionamos ese tema básico, vamos a seguir enfrascados en este problema. Y mira que no necesitamos novelería, Saskia. ¿Por qué en la mayoría de países de América Latina durante 200 años prácticamente, o 150, o los más cercanos, porque también nos dirán, ay, no son constituciones tan largas en cuanto a su vigencia, 40 años han tenido el sistema de pesos y contrapesos para la designación de autoridades? Han establecido blindajes dentro de ese sistema de pesos, pero no, teníamos que nosotros salir con la novelería del Consejo de Participación Ciudadana y la ficción de los concursos de méritos para meterle la mano a estas instituciones que por la vía de los pesos y contrapesos probablemente no era posible hacer. Estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón, analizando el reglamento para la selección del fiscal. Ahora, quisiera plantear la parte que yo lo veo como muy negativo. Sin embargo, la ciudadanía debe también estar enterada, Mauricio, y quiero explicar un poquito esto de la acción afirmativa en nuestra Constitución garantista, ¿no? Dice que es aquella medida necesaria, proporcional, de aplicación obligatoria, cuando se manifiesta la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos, tendrán enfoque de género, generacional e intercultural. Por ese motivo, dentro del reglamento se han incluido 9 acciones afirmativas. Para que la ciudadanía conozca, los voy a leer, Mauricio, porque me parece inaudito, sinceramente, y no sé cómo estos señores vocales incluyen temas como esto. Por ejemplo, dice que sea si es indígena, si es pobre, por cada uno se le va a dar un punto, ¿no? Si es indígena, si es pobre, si vive en el exterior, si vive en Galápagos, en la zona rural o en la Amazonía. Y le agregan que si tiene alguna discapacidad, si tiene enfermedad rara, huérfana o catastrófica, es decir, una persona que esté enferma, podría ser fiscal y tener que sustentar un alegato de 2, 3 horas. Mauricio, ¿qué les pasó a estos vocales o qué es lo que ellos creen que van a lograr con esto? Mauricio, ¿cómo interpretarlo? A ver, Washington, y aquí quiero dejar muy claro, porque estoy seguro también de tu posición, no tenemos nada contra los grupos de atención prioritaria, en lo absoluto. Lo que estamos señalando, y coincido totalmente contigo, es el hecho de que mediante estas acciones afirmativas acumulables dentro de la calificación de méritos hasta por 9 puntos, se puede desequilibrar la balanza tranquilamente en un concurso público. Y mira, yo solo te hago notar lo siguiente. En el concurso en el que fue designada la doctora Diana Salazar, independientemente de que nos haya gustado o no el resultado, en méritos, quien terminó primero fue Merck Benavides, hoy miembro del Consejo de la Judicatura, con 50 puntos. Diana Salazar con 49. Y tuvimos abajo personas que sacaron 46.96, 46.93, 45.76. ¿Se hubiera o no se hubiera cambiado brutalmente el resultado? Si es que uno de esos postulantes era huérfano, o sea, yo te digo también, ¿no? Perdón que sea tan directo, pero creo que solo para la edad que algunos postulantes tienen, la orfandad ya es una condición natural. Pero bueno, que haya sido huérfano, que además vive en Galápagos, que haya declarado su domicilio en Galápagos, o que esté, no sé, pues también en una de las provincias amazónicas, que es otra cosa que nos han dicho, que se declare
indígena o que tenga, como dice el reglamento, una suficiencia lingüística en el idioma shuar, desequilibraba la balanza, pues. Desde el 45, del 46 pasaba al 50, perfecto. Y podíamos, sobre pretexto de estas acciones afirmativas acumulables, el reglamento actual lo dice, para la calificación de méritos, desequilibrar la balanza. Y perdóname, lo que es peor, no creo que nuestras condiciones, como las mencionadas, vinculadas a grupos de atención prioritaria, sean méritos algunos. Por eso es que en todo caso, como se ha hecho en ocasiones anteriores, las acciones afirmativas deberían haberse considerado respecto de la totalidad del puntaje y con un límite, pues, Washington. Pero claro, no equiparable a los méritos, porque si no, tanto mérito te da estudiar un doctorado como haber sido huérfano porque se te murió tu mamita. claro, no, suena un poquito absurdo todo esto, pero yo estuve revisándolo, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, ganaría un punto, pero justamente la enfermedad catastrófica no le va a permitir ejercer la fiscalía, y este es un asunto realmente absurdo, Saskia. Sí, justamente con todo lo que ha sucedido hasta el momento, ¿no? Ya estamos prácticamente, falta poquísimo para que finalice el año. Ha sido un año políticamente, en el sistema judicial también muy movido, los casos de corrupción que sigue enquistada también en varias entidades, ¿no? Tenemos el caso Metástasis, el caso Purga. ¿Qué reflexión nos deja todo este año, más que todo ahora en lo que se está pensando, en este concurso para la nueva fiscal, ¿no? Como usted dijo, si bien algunos están de acuerdo con el trabajo de Diana Salazar, otros no, ha sido cuestionada, muy aplaudida también, pero ¿qué reflexión nos deja y cuál es ese objetivo y esa responsabilidad que caería ahora en el nuevo o nueva fiscal? Saskia, clarísimo, nos deja de nuevo muy bien sentada la base de que la fiscalía es la joya de la corona de los intereses políticos. Quien controla la fiscalía tiene la posibilidad de bajarle el dedo a sus enemigos, de blindar a sus amigos y de garantizar un sistema de impunidad si es que le da la gana. ¿Por qué ha habido tanto interés, a propósito de ciertas acciones de la fiscalía, de tumbarse a la fiscal? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Por eso es vital garantizar la independencia de la autoridad. Como tú lo has dicho, puede gustarnos o no gustarnos la actuación de Diana Salazar, pero la independencia de la institución y el tener ahí a una persona capacitada, proba, con méritos y con experiencia, es fundamental. No cualquiera puede ser fiscal. Cualquiera puede aspirar a hacerlo, por supuesto que sí, nadie dice que no, pero llegar a ese cargo, por eso la importancia de evaluar el sistema vigente, no es simplemente cuestión de querer ser, es cuestión de llenar los requisitos para efectivamente alcanzar el resultado. Así es que ahí está la respuesta. ¿Por qué crees tú que durante este tiempo organizaciones políticas le han puesto tanto ñeque en atacar a la fiscal? ¿Por qué crees tú que ciertos grupos delincuenciales, de delincuencia organizada particularmente, le han puesto tanto afán a molestar y a perseguir a la fiscal Salazar? ¿Por qué? Ese es el trabajo de la fiscalía, ha molestado y ha tocado fibras sensibles y pues hay que ver la forma pues de librarse, ¿no? Y un detalle que me parece importantísimo, Saskia, a propósito de lo que significa sostener la institucionalidad y tratar de fortalecerla. Washington decía al inicio, ojalá revean ciertas cosas del reglamento. Estamos con el tiempo justo, Washington. Un concurso de esta naturaleza dura en promedio, si no se incidenta, que es poco probable, 6 meses. A 2024 le queda un trimestre y el primer trimestre de 2025 es el que nos permite llegar a abril y hacer un relevo ordenado en una institución tan importante. Si es que empiezan a accidentar con el uso y abuso de acciones de garantía o empiezan a decir, uy, por eso yo pienso mal de este tipo de errores de forma, hay que cambiar, hay que corregirme, no miré mal, siguen comiéndose los días que podrían provocar una crisis de transición respecto de la autoridad de esta institución. Sí, lo único que queda pendiente, y ojalá que eso se lo pueda fortalecer si es que no hay alguna modificación, porque las críticas son muy graves, muy graves. Hay un analista con el que hemos conversado que dice, con este reglamento mediocre vamos a tener un fiscal, hombre o mujer, mediocre. Y es lo que buscan,
estos partidos políticos inclusive, que para que exista impunidad. Eso sería terrible. Ojalá, y digo, queda nada más que la Secretaría de Comisión Ciudadana de Selección pueda funcionar y que se llegue allí pues con personas prestantes en el país para que puedan hacer una auditoría, como también ha propuesto la Comisión de Anticorrupción Ciudadana, ¿no? Hemos conversado la semana anterior con uno de sus representantes, el coordinador. Así que esto nos queda nada más a los ciudadanos, Mauricio, porque son los vocales actuales los que tienen la última palabra en esta materia. Te agradezco. Así es, Washington, Sí. y simplemente en línea con lo que tú dices, que las organizaciones de la sociedad civil, como lo hacemos nosotros, vigilen el proceso desde ya. No esperen a la convocatoria, desde ya, por eso estamos atrás del reglamento. Que los medios de comunicación responsables eleven el tema a discusión pública, que podamos tener espacios de análisis a lo largo de todo el concurso, incluso para hacer escrutinio público de los postulantes, y que la ciudadanía esté atenta, porque aunque se sientan distantes de quién pueda ser o no fiscal general, tarde o temprano, las decisiones de esta persona pueden impactar positivo o negativamente en nuestras vidas. Así es que este concurso hay que prestarle atención. A este concurso hay que ponerle mucho ojo. Es deber nuestro lograr un buen resultado, no solo del Consejo de Participación o de la Comisión Ciudadana de Selección. Sí, de lo contrario nos seguiremos quejando de la impunidad y de la corrupción que tanto daño le está haciendo al Ecuador. Muchas gracias, Mauricio. Muy amable. Gracias, Washington. Gracias, Tasco. Un buen día para ustedes y para Buen la día. audiencia de Forever.